Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Díaz. Hoy vengo a exponer mi informe de pasantía denominado Violaciones de los Derechos Humanos cometidos en el marco de las manifestaciones pacíficas universitarias acontecidas en Ciudad Guayana durante el año 2017 y el análisis jurídico y documental del caso Rommel Maruf y otros. Como muy bien podemos ver, el planteamiento del problema establecemos que en Venezuela desde ya años anteriores y específicamente desde el año 2017, el mes de abril, inicia una serie de protestas convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, en lo cual se llamó a la calle para iniciar la lucha contra los derechos que han sido vulnerados por parte del Estado venezolano, en lo cual específicamente en junio del 2017 fueron aprehendidos los estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello frente a su campus universitario, en el cual los estudiantes estaban estableciendo su derecho constitucional a una protesta pacífica y su derecho a expresar sus pensamientos distintos a la realidad política que hoy transcurre en el país. Como muy bien podemos precisar, los objetivos generales y específicos de esta investigación se basan en los objetivos generales en analizar la vulneración de los derechos humanos en el caso de Rommel Maruf y otros en el marco de las manifestaciones pacíficas y detenciones arbitrarias de junio del 2017 en el estado Bolívar. Los objetivos específicos están en precisar los derechos humanos que han sido vulnerados en el caso de Rommel Maruf, investigar las posibles obligaciones y responsabilidades de las instituciones estatales en el caso de Rommel Maruf y otros, y determinar las posibles acciones de las víctimas y la sociedad civil en el caso de Rommel Maruf. La justificación de esta investigación se basa en la investigación específica de los derechos humanos que fueron vulnerados por el Estado venezolano y la fuerza pública que pertenece y obedece al poder en esta manifestación, en los cuales distintos estudiantes, no obstante, en el estado Bolívar y en todo el país fueron detenidos arbitrariamente. Siguiente. En los alcances de esta investigación podemos establecer que la investigación solo trata únicamente de los estudiantes universitarios detenidos desde los primeros del mes de abril hasta finales del mes de junio, en los cuales ahí englobamos específicamente los de Ciudad Guayana, escribiendo especialmente las actuaciones de los organismos del Estado venezolano en el accionar para contener las protestas. En estas limitaciones podemos visualizar que en el proceso fueron vulnerados distintos derechos, en los cuales uno de los derechos consagrados, y en esos casos reside como un derecho humano constitucional a las víctimas, se le negó el derecho a que los defensores de los estudiantes fueran a ver su estado, a que las familias fueran a ver a sus detenidos. Y en tal caso, y de una manera muy específica, pudimos visualizar que los distintos cuerpos de seguridad y las distintas instituciones que administran la justicia del Estado venezolano se negaron a dar declaraciones y hubieron ciertas limitaciones para uno optar a los expedientes establecidos en este caso. En los antecedentes de esta investigación podemos establecer que particularmente en junio del 2017, una serie de protestas en todo el país convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática, como ya muy bien lo dije con anticipación, en los cuales participaron distintos estudiantes de todo el país, de todas las casas universitarias, en los cuales ellos salían a la calle en busca de sus derechos y luchando por la libertad del país, y específicamente por la lucha que prescinde en hablar de los derechos que fueron vulnerados por parte de este gobierno a los estudiantes. En tal caso, desde abril del 2017 al mes de junio, según cifras de distintas organizaciones no gubernamentales del país, entre ellas el Foro Penal Venezolano, en ese lapso, desde el mes de abril hasta el mes de junio, hubieron 3.545 detenciones arbitrarias en el marco de las protestas pacíficas por parte de los estudiantes y la sociedad civil que hacía vida en esta lucha social. Como muy bien podemos ver, las bases teóricas y legales de este informe de investigación, podemos ver que está basado en los derechos humanos,
en los derechos consagrados en nuestra Carta Magna, en los tratados suscritos por Venezuela y con distintos países, y más que todo en el continente americano, para hacer prevalecer los derechos humanos por encima de la vida. Entre ellos podemos prevalecer que los derechos humanos, según Asdrúbal Labial, establece que los derechos humanos los podemos concebir como una facultad inherente e inseparable del individuo. Como muy bien lo establece la Constitución en el artículo número 2, donde reconoce que la tutela y el derecho a la vida y la libertad personal y de conciencia para su debida protección es un derecho constitucional que está establecido para cada venezolano hoy en el país y en distintas partes. Como también podemos ver que en esa protesta del 2017 fueron vulnerados los tratados de los derechos humanos suscritos por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como también los tratados suscritos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, y como también podemos ver que distintos derechos civiles consagrados en nuestra Carta Magna también fueron vulnerados. Entre ellos se establece en el artículo 44 de nuestra Carta Magna, donde podemos establecer y conocer la respuesta, donde obtenemos la información necesaria para interpretar que ninguna persona puede ser detenida arbitrariamente sin una orden judicial y sin una investigación abierta en tal caso de que la merite. Por eso podemos establecer que como uno de los derechos humanos que fueron violados fue el de la protesta pacífica consagrada en nuestra Constitución, en el artículo 68 de nuestra Carta Magna, donde establece que todo ciudadano tiene el derecho a salir a las calles a protestar el descontento y todo ese tipo de acciones que comprenden del ciudadano para estar en contra de los gobiernos que le disminuyen y le limitan sus derechos. Siguiente. Como podemos ver en esta investigación, está diseñada en la investigación y en las técnicas de recolección de datos. La presente investigación se desarrolló bajo el tipo de investigación descriptiva debido a que estará limitada a describir las variables y de estudio y de situación del problema de manera objetiva y de tal como se presenta en la entidad. En tal sentido, Área 2012 numeral 24 considera que la investigación descriptiva como la caracterización de un hecho fenómeno y un individuo o grupo con el fin de conocer su estructura y su comportamiento en la sociedad. Lo antes citado en esta investigación nos dice que la investigación documental, pues para obtener los conocimientos básicos relacionados a la temática de estudio surgió la necesidad de realizar la búsqueda de toda la documentación en el área jurídica y académica en el cual se refería el tema de interés. Es por ello que se desarrolla el tema usado en base teórica, en referencias bibliográficas y todo relativo a los derechos humanos implicados en las obligaciones del Estado venezolano hacia el individuo. Como muy bien podemos ver en los análisis de los resultados de esta investigación, pudimos constatar que en este caso fueron violados distintos derechos. Entre ellos fue el derecho a la protesta pacífica, entre ellos fue el derecho a no ser juzgado por algún delito que no esté denunciado y aparte que no esté emanado bajo una orden judicial. Podemos establecer que los abogados de los estudiantes no se les permitió entrar y no se les permitió conocer de la situación en que estaban los estudiantes, en sus tratados crueles y en sus vejaciones que estaban obteniendo los estudiantes en su centro de reclusión, por el tema de una parcialidad, en ese caso netamente política, como también la disposición del sistema judicial a los estudiantes que fueron obligados a presentarse obligatoriamente en unos tribunales cada semana, en los cuales que a fecha de hoy día han transcurrido ya casi 4 años de este hecho ocurrido en Ciudad Guayana en el 2017 y hoy no se haya sido posible materializar el enjuiciamiento de estos ciudadanos que solo estaban en las calles protestando por sus derechos y protestando como un ciudadano de bien, como lo consagra nuestra Constitución en los derechos civiles. Siguiente.
Para concluir con las recomendaciones y las conclusiones de este trabajo, podemos establecer que los resultados significativos es destacar el papel tan importante que juega la Constitución y los tratados de los derechos humanos por cuanto consagran los derechos primigenios que fundamentan y condicionan la existencia del Estado. En este aspecto, configuran los límites democráticos y los jurídicos que en contra del abuso del poder. En este caso, podemos establecer que los estudiantes, en busca de la libertad y en busca de la democracia, el Estado venezolano, con su brazo ejecutor, que en ese caso es la fuerza pública estatal, fueron arbitrariamente detenidos, fueron arbitrariamente vulnerados sus derechos porque eran ciudadanos y aparte eran estudiantes que salían a las calles a protestar de manera pacífica, y entre todos ellos con un fundamento y un criterio jurídico real, porque la mayoría de todos estudiantes eran estudiantes de Derecho de la Universidad Católica de Nebello, en los cuales, aunado a ellos, distintos profesores en el área de comunicación social y en el área jurídica de la carrera de Derecho también fueron aprendidos y también se les fueron limitados sus derechos, en los cuales se les vulneró el derecho a la comunicación, el derecho a conocer en el cual y la manera en que se les venía reteniendo y todos esos derechos que lo consagra nuestra Carta Magna. Por esa razón, el ejercicio del poder debe estar orientado a través de las libertades fundamentales del individuo, es decir, todos los ciudadanos debemos hacer prevalecer nuestras libertades. El Estado, en ese caso, concatenando al gobierno, no podemos como ciudadanos dejar que el Estado nos limite nuestras libertades que debemos poseer como ciudadanos y como individuos, como lo consagra nuestra Constitución. Haciendo que todas las instituciones que conforman el poder público estén parcializadas por parte del Estado venezolano, en los cuales solo reciben órdenes que en ese caso están fuera de la lógica tanto jurídica como civil, social y política que el país amerite para tener una sociedad sana. Siguiente. En tal caso, para finalizar, aquí podemos ver al ciudadano Rommel Maruf Walid Nasser en el caso que él estableció estando detenido estas grandiosas palabras que hoy quiero citar en esta tesis, en este trabajo de